Hola, mi nombre es Cristian Edwin Viruel Gómez, soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con matrícula 2022-56722, y hoy vengo a hablarles sobre las derivadas. Todos hemos trabajado con las derivadas, y si no lo has hecho, ten por seguro que lo harás en algún momento de tu vida. Ahora bien, siempre nos hemos guiado y hemos seguido las fórmulas que nos han proporcionado nuestros maestros sin cuestionarnos realmente de dónde vienen, por qué son como son y cómo es que funcionan. Simplemente nos dijeron, esa es la fórmula que tienes que usar y nos quedamos así. Pues el propósito de esta presentación y de este video es explicar y demostrar por qué es que esas fórmulas son como son y por qué funcionan, por qué tienen esa expresión, esa variable, etc. Para la mayoría de las demostraciones, un elemento indispensable es la definición de la derivada, pues esta se encuentra presente en la mayoría de los procedimientos y nos servirá a desarrollar todo lo demás. Empezaremos con la derivada de una constante. Es bien sabido que la derivada de una constante es cero. Primero debemos escribir la definición de una derivada y luego debemos sustituir. Recordemos que cualquier función que está evaluada en una constante es la constante. Entonces tenemos que la primera función evaluada en c es c menos la segunda función evaluada en c, que igual es c, sería c menos c, lo que da 0. Por lo tanto, como habíamos dicho anteriormente, la derivada de una constante es 0. Derivada de una potencia. Como bien sabemos, cuando f de x es igual a x a la n potencia, su derivada es n a la x a la n menos 1. Nuevamente volvemos a escribir la definición de la derivada, sustituimos los valores y como podemos observar tenemos un paréntesis multiplicado o elevado a la potencia n. Tendremos que recurrir al binomio de Newton porque este nos ayuda a poder desarrollar cualquier binomio a cualquier grado. Entonces obtendremos esta expresión. Una vez con esta expresión tenemos que dividir para ir eliminando los delta de x que tenemos arriba y nos quedaría esto. Ahora, como sabemos, delta de x tiende a 0, entonces básicamente todo lo que está siendo multiplicado por delta de x es 0. Tendríamos algo parecido a esto. Así que al final todos los demás términos son 0, por lo que nos quedamos con que la de o f' de x es igual a n a la x a la n menos 1. Derivada de una suma. Para esto necesitamos que una función se componga de la suma de otras dos funciones. Y si estas dos funciones tienen derivada, entonces podemos decir que la derivada de la función principal es la suma de las otras dos derivadas. Dando entonces que tenemos que escribir la definición de la derivada, tenemos que sustituir los valores y algebraicamente tenemos que acomodarlos de manera que nos quede por un lado las f's y por otro lado las g. Y bueno, volviendo a acomodar y todo eso, nos damos cuenta que por un lado tenemos límite de f por x más delta de x menos f de x entre delta de x, cuando delta de x tiende a 0, más límite de lo mismo pero en g. Y si recordamos lo que es la definición de la derivada, nos damos cuenta que por un lado tenemos derivada de f y por el otro derivada de g, es decir, f' de x más g' de x, por lo que h' de x es igual a la suma de las derivadas de las funciones anteriores. Derivada del producto de una función. Para esto, nuevamente, cuando nuestra función principal es igual a la multiplicación de otras dos funciones, tenemos que asegurarnos de que esas otras dos funciones tienen una derivada, que sí existe, para entonces poder decir que la derivada de nuestra función es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Para esto nuevamente volvemos a escribir la definición de la derivada, sustituimos los valores y al aplicar un poco de manipulación algebraica agregando un 0, pero no un 0 como tal, sino un 0 en la forma sumando f de x más delta de x por g de x menos la misma cantidad. O sea, se agrega un 0 de una forma
distinta para poder obtener la estructura de la derivada que nosotros estamos buscando, y al ser un cero, esta no afecta directamente a la expresión que tenemos, pues no se le está sumando ni agregando nada, si lo vemos de esa manera. Y una vez teniendo todo esto y volviendo a componer y haciendo las operaciones algebraicas, nos damos cuenta de esto. Terminamos con f de x más delta de x por g de x más delta de x menos g de x entre delta de x. Pero si avanzamos un poco más, nos daremos cuenta que la primera expresión que tenemos es lo mismo que f de x, la segunda es lo mismo que g de x. G' de x pues es la definición de la derivada, g de x pues ya la tenemos puesta, y el último término es lo mismo que la derivada de f de x, por lo que juntando los datos y reagrupándolos tenemos que h' de x es igual a f de x por g' de x más g de x por f' de x. Derivada de una cociente. Nuevamente nuestra función tiene que estar compuesta por dos funciones que están siendo divididas, y tenemos que cerciorarnos que la función de abajo no sea igual a 0, porque si esta fuese 0 se indeterminaría y pues ya no podríamos continuar, ya que sería un error matemático. Entonces, dándonos cuenta que las dos funciones sí tienen derivada, podemos decir que h' de x es igual a g de x por f' de x menos f de x por g' de x entre g de x al cuadrado. Escribimos la definición de la derivada, sustituimos valores, acomodamos los valores y nuevamente hay que hacer un arreglo algebraico manipulando un poco y agregando otro cero, pero esta vez en forma de f de x por g de x, uno negativo y uno positivo. Como dije anteriormente, esto es un cero y no afecta realmente a nuestra expresión original, pues no se le está agregando ni quitando nada. Ahora bien, hay que acomodar los términos, hay que multiplicar, hay que dividir, hay que hacer todas las operaciones correspondientes para terminar obteniendo esta expresión. Y si nos damos cuenta, en el límite de f de x más delta de x menos f de x entre delta de x, esto es lo mismo que f' de x. Lo mismo ocurre con el límite de g de x más delta x. Esta es la derivada de g o g' de x. En cambio abajo tenemos límite de g de x más delta x, o lo mismo sería g de x. Y si se dan cuenta, abajo tenemos g de x por g de x, y reagrupando otra vez tendríamos g de x por f' de x menos f de x por g' de x entre g de x al cuadrado. Funciones trigonométricas. Así como tenemos las derivadas de operaciones elementales como la multiplicación, división o suma, también tenemos derivadas en las funciones trigonométricas. Empezaríamos con la derivada de seno, pero antes de abarcar lo que es la derivada en sí, tenemos que saber cómo es que se efectúa una suma de senos. Si tenemos seno de A más seno de B, sería lo mismo que seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. Sea f la función seno, de modo que f de x es igual a seno de x. Ok, una vez teniendo en cuenta cómo es que se suman los senos, tenemos otra vez la definición de la derivada, sustituimos los valores y tenemos que desarrollar la suma de senos, porque tendríamos seno de x más seno de delta de x, obteniendo así seno de x por coseno de delta de x más coseno de x por seno de delta de x menos seno de x. Todo esto entre delta de x. Dividimos y separamos los términos. Hacemos operaciones más álgebra. Y tenemos que recordar estas equivalencias que son importantísimas, donde seno de x o seno de cualquier función entre esa función es igual a 1.
porque ahora podemos hacer esto e ir acortando los términos para que sean más fáciles. Por último tenemos que menos 0 por seno de x más coseno de x por 1, y esto sabemos que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces f' de x nos quedaría como coseno de x, por lo que sabemos que la derivada de seno de x es coseno de x. Derivada de coseno. Así como hicimos anteriormente con los senos, también tenemos que aprender a sumar cosenos para que todo esto sea mucho más fácil. Entonces, la suma de coseno A más coseno B es lo mismo que coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. Siendo g la función de coseno, entonces tenemos que g de x es igual a coseno de x. Por lo tanto, tenemos que escribir nuevamente la definición de la derivada, sustituir valores, y aquí tendríamos una suma de cosenos. Coseno de x más coseno de delta de x menos coseno de x. Como ya vimos anteriormente cómo desarrollar todo esto, es simplemente ir cambiando los valores conforme la fórmula que vimos anteriormente. Y otra vez hay que recordar equivalencias para poder facilitarnos este trabajo. Aquí tendríamos 0 y aquí tendríamos 1. Entonces sería menos seno por coseno de x menos seno de x por 1. Por lo que, dicho anteriormente, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Tendríamos que g' de x es igual a menos seno de x. Derivada de la tangente. Si bien es cierto que existe una fórmula específica para sacar la determinada de la tangente, nos ahorraríamos bastante tiempo y esfuerzo al hacer esta conversión, pues tangente de x es lo mismo que seno de x entre coseno de x. Y como ya vimos anteriormente cómo hacer la derivada de un cociente, se nos hará todo mucho más fácil. Reemplazando los valores, tendríamos esta expresión, y anteriormente ya sabíamos cuál era la derivada de estos valores, por lo que simplemente hay que reemplazarlos por sus derivadas y tendríamos muchísimo más fácil la expresión. Y recordemos que coseno de x más seno coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x por identidades trigonométricas es 1. Entonces nos quedaría que es igual a 1 entre coseno al cuadrado de x, pero esto es lo mismo que secante de x, por lo que la derivada de tangente de x es lo mismo que secante al cuadrado de x. Derivada de secante. Nuevamente debemos recurrir a las equivalencias para que todo este procedimiento sea más fácil, pues ya conocemos ciertos resultados y ciertos valores. Y sabemos que la secante de x es lo mismo que 1 entre coseno de x. Y nuevamente, usando la derivada del cociente, nos quedamos con la siguiente expresión. Sabemos que la derivada de una constante es 0, por lo que derivada de 1 es 0. Y coseno por 0 es 0. Y menos seno de x por 1 es menos seno de x. Pero como este es negativo, el menos 1 es negativo por un número negativo es positivo. Entonces nos quedaremos como seno de x entre coseno al cuadrado de x. Y separando las dos fracciones, obtendríamos que la f' es igual a secante de x por tangente de x. Derivada de la cotangente. Siendo nuestra función f de x es igual a cotangente de x, podríamos facilitarnos y ahorrarnos nuevamente muchísimo tiempo recordando que cotangente de x es lo mismo que coseno de x entre seno de x. Y basándonos o ayudándonos nuevamente de la derivada de un cociente, obtendremos la siguiente expresión. Ya conocemos los valores de la derivada de coseno y la derivada de seno, por lo que simplemente hay que reemplazar y nos queda esta expresión. Nuevamente tenemos que aplicar un poco de álgebra y existe esta identidad pitagórica donde nos dice que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, por lo que tendríamos menos 1 arriba y al final obtendríamos la expresión de menos 1 entre seno al cuadrado de x. Lo mismo que menos cosecante al cuadrado de x. Derivada de cosecante.
Si nuestra función es cosecante de x y teniendo en cuenta que existen muchísimas equivalencias, podríamos decir que cosecante de x es lo mismo que 1 entre seno de x. Así que nuevamente, haciendo uso de la derivada de un cociente, obtendríamos la siguiente expresión. Sabemos que derivada de una constante o de 1 es 0 y sabemos cuál es el valor de la derivada de seno de x. Simplemente hay que reemplazar, multiplicamos, sabemos que cualquier número multiplicado por 0 es 0 y nos quedaría esta expresión que podemos separar para poder obtener menos cosecante de x por cotangente de x. Ahora hablaremos sobre los máximos y mínimos y cómo estos pueden estar presentes en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, etc. Primero hay que entender qué son. Los máximos y mínimos son los valores más altos cuando hablamos de máximos y más bajos cuando hablamos de mínimos de una función, ya sea de todo su dominio o de una pequeña región. Y es importante destacar que existe esta diferencia o clasificación, porque podemos encontrar los extremos absolutos, que es cuando nosotros nos referimos a todo el dominio de la función. Como pueden observar en las imágenes, marcamos los puntos más altos y más bajos de toda la función. En cambio, cuando hablamos de los extremos relativos, estamos haciendo referencia a los valores más altos y más bajos de una pequeña región. Porque como pueden observar en las imágenes, si bien se marca un punto alto y un punto bajo, podemos observar que esa función continúa y tiene puntos más altos y más bajos, pero como nos estamos enfocando en una simple región, para nosotros esos son nuestros extremos relativos. ¿Y cómo es que podemos obtenerlo? Bueno, esto gracias o con ayuda de las derivadas, tendremos que obtener una función principal y esta la derivaremos en dos ocasiones. La primera derivada es para encontrar en qué parte está ese punto o ese extremo, ya sea máximo o mínimo. Y nuestra segunda derivada nos ayudará a saber si es un máximo o es un mínimo. Todo esto dependiendo de su signo. Porque cuando el signo de esta función o de esta segunda derivada es negativo, estamos hablando de un máximo. En cambio, si el signo de esta derivada es positivo, estamos hablando de un valor mínimo. Y para que todo esto quede un poco más claro, usaremos ejemplos que podemos encontrarnos cotidianamente o que son más cercanos a nosotros. Supongamos que yo vendo galletas en la universidad para obtener un sustento extra. Y a la semana, en promedio, yo vendo 120 galletas a 10 pesos. Pero un día yo decidí subirle 2 pesos a las galletas y en lugar de vender las 120 que vendo normalmente, vendí 5 menos. La siguiente semana vuelvo a subirle 2 pesos a estas galletas y me doy cuenta que vuelvo a vender 5 galletas menos. Ahora, lo que yo quiero saber es cuál es el precio máximo al que yo puedo subir estas galletas para obtener las ganancias máximas. Porque si me doy cuenta, cada que le subo el precio, van bajando las galletas que yo vendo. Entonces, tenemos que armar nuestra función principal. Primero es importante saber que cada galleta, pues el elaborarla a mí me cuesta 2 pesos. A nuestra variable x le asignaremos el número de incrementos de 2 pesos. O sea, cada que nosotros elevamos el precio de las galletas, eso va a representar la variable x. Nuestra variable q son las cantidades de galletas que yo vendo. Y nuestra variable p es el precio de cada galleta. Para que nosotros podamos usar las variables, necesitamos representarlas en otro tipo de expresiones. A la variable q la representaremos como 120 menos 5x. Esto porque, si recuerdan, yo vendo o vendía generalmente 120 galletas cada semana, pero cada que yo le aumento el precio, estas disminuyen en 5. Ahora, para la variable de precio, usaremos los 10 pesos iniciales más los 2 pesos que yo voy aumentando. La x, como sabemos, es el número de incrementos de estos 2 pesos, por lo que la variable p nos queda como 10 más 2x. Ahora, necesito encontrar cuánto dinero ingreso. Es decir, vamos a multiplicar el precio de las galletas por la cantidad de galletas que yo vendo. O dicho de otra manera, 10
más 2x por 120 menos 5x, que haciendo un poco de álgebra, nos queda como menos 10x al cuadrado más 190 más 1200. Ahora, necesito saber el costo y la expresión que me va a dar el costo. Para esto tengo que multiplicar cuánto me cuesta elaborar una galleta y cuántas galletas tengo que elaborar. Os he dicho de otra manera, 2 del precio que me cuesta hacer cada galleta por 120 menos 5x, que ya vimos que es la cantidad de galletas que yo vendo. Y nos quedaría como 240 menos 10x. Ahora, para obtener nuestra función principal, que es el de la utilidad, necesito restarle el costo al ingreso que yo estoy obteniendo. Es decir, que a menos 10x al cuadrado más 190x más 1200 le voy a restar los 240 menos 10x. Y haciendo álgebra, terminamos con nuestra función principal, que es menos 10x al cuadrado más 200x más 900. Ok, esta es nuestra función principal, como habíamos dicho. Ahora necesitamos derivarla y al derivarla obtenemos menos 20x más 200. Esto tenemos que igualarlo a 0 y haciendo un procedimiento algebraico nos encontramos que x es igual a 10. Y si queremos obtener el precio máximo al que yo voy a vender cada galleta, hay que hacer 10 más x. En este caso es 10 más 10, porque ya conocemos el resultado de x, por lo que debería vender cada galleta a 20 pesos. Pero como habíamos dicho, necesitamos saber, o queremos saber, cuál es la cantidad máxima de dinero que yo voy a obtener a la semana. Para esto vamos a sustituir el valor de x en nuestra función principal y haciendo álgebra, sustituyendo, obtendremos que nuestra mayor cantidad que podemos recaudar a la semana son 1960. Esto teniendo en cuenta ya la cantidad de veces o la cantidad de personas que me dejaron de comprar galletas, porque como recordamos, mientras más sube el precio, menos personas compran y así. Entonces la mayor cantidad de dinero que puedo recaudar son 1960 a la semana. Para nuestro segundo ejemplo, necesitamos construir una caja sin tapa a partir de una hoja de 20 por 10 centímetros. Pero para poder construir la hoja necesitamos cortar en las esquinas a la altura L, nosotros no sabemos cuál es esa altura, para que podamos obtener los laterales de la caja. Ahora, nuestro trabajo es encontrar la medida para que nosotros podamos obtener el mayor volumen de esta caja. Y se nos pone una condicional, es decir, que la altura no pueden sobrepasar los 3 centímetros ni ser menor a 2 centímetros. Esto nos ayudará más adelante para encontrar el resultado correcto. Ahora bien, hay que asignar nuestras variables. A h diremos que es la altura, P es la profundidad y A es el ancho. Y nuestra fórmula para obtener el volumen es A por H por P. Teniendo eso en cuenta, y tenemos que observar la imagen que tenemos ahí, a nuestro ancho se le quitan las dos L's de la altura, a nuestro largo, a nuestra profundidad igual. Es decir, que podemos expresar la profundidad como los 10 centímetros que tenemos menos 2L, es decir, menos las dos alturas. Lo mismo pasa con el ancho, y pues como habíamos dicho anteriormente, H es la altura, es decir, H es igual a L. Teniendo ya todo esto en cuenta, podemos sustituir los valores en nuestra fórmula del volumen, dándonos que el volumen es igual a 20 menos 2L por 10 menos 2L por L. Y haciendo todas las operaciones correspondientes, obtenemos que el volumen es 4L cúbicas menos 60L cuadrada más 200L. Ok, ya encontramos nuestra función principal, lo que sigue es derivarla. Al derivarla obtenemos 12L cuadradas menos 120L más 200. Una vez teniendo esto, tenemos que igualarla a 0. Y a partir de esto podemos tomar varios caminos, pero el que yo considero es el más fácil es usar la fórmula general. Y haciendo todo el procedimiento que eso conlleva, nos quedamos con que 15 más menos 5 raíz cuadrada de 3 entre 3 es el resultado de L. Como sabemos, al tener raíces cuadradas, este puede ser negativa o puede ser positiva, dando dos raíces de la misma función. La primera raíz es 7.89 y la segunda raíz es 2.11, pero si recordamos,
Nos habían puesto una condicional diciéndonos que L no puede ser menor de 2 ni mayor de 3. Entonces tomaremos L2, porque es la que entra en los parámetros que nosotros establecimos o nos establecieron antes. Ahora, una vez teniendo L, simplemente tenemos que sustituirla en nuestra función principal para saber cuál es ese volumen máximo. Lo que, haciendo un poco de álgebra, obtenemos que el volumen es igual a 192.44 centímetros. Está bien confiar en nuestros padres, maestros, tutores o cualquier figura de autoridad que tengamos, pero siempre debemos tener ese sentimiento de curiosidad, de cuestionarnos acerca de todo lo que ocurre, por qué ocurre, cuándo ocurre, ya no solo por nuestro conocimiento, por aprender o por, por querer saber las cosas, sino también para no caer en la ignorancia y no ser engañados, no que cualquier persona pueda llegar a decirnos esto es azul y nosotros creamos ciegamente en que esto es azul. Nosotros tendremos que investigar, tenemos que buscar y cuestionarnos si realmente lo que esa persona nos está diciendo es como es, ¿sabes? No nos podemos quedar con una simple opinión, tenemos que investigar por nosotros mismos todo lo que ocurre, todo lo que hay, como dije anteriormente, para no caer en la ignorancia.